y ese es su objetivo. Ahora, Medios de comunicación público, pero que respondan también a la ciudadanía, ¿no? Y que sí los hay. El catedrático Hernán Reyes ha dejado ver que una palabrita pudiese causar un cambio importante. Decir medios públicos y ciudadanos pudiese ser interpretado por algún medio privado como que se asume como público y por tanto reclamar una frecuencia en esa medida. ¿Podría haber esas trampas de ley? Siempre la ley da para ciertas interpretaciones, ¿no? Precisamente por eso es el debate, por eso es el análisis jurídico que tenemos que hacerlo y permitir que eso no ocurra. Yo he conversado, por ejemplo, con varios medios comunitarios, me parece que ahí sí tenemos que escucharles a ellos. Por ejemplo, el Estado ya hizo una inversión en las antenas, en las repetidoras, en los equipos inclusive, que se les donó, porque son medios sin fines de lucro, pero hay un problema. Ellos en la ley no tienen la posibilidad de pautar publicidad porque claro, son sin fines de lucro. Entonces, tienen un cuello de botella porque no pueden sostenerse en el tiempo. Entonces, lo ideal, lo que se plantea por parte del Estado es que, claro, las comunidades se empoderen y sean las que apoyen a estos medios, porque defienden su idiosincrasia, su lengua, pero eso está en camino, está en proceso, y hay que buscar un mecanismo para que de aquí en 5 años de pronto no desaparezcan, no tengan serios problemas, y perdamos un espacio importante de medios comunitarios que, por ejemplo, en frontera, están funcionando y también hacen un trabajo de soberanía, es decir, Claro. Que defienden los postulados nacionales de un país, porque en zonas de frontera a veces se escuchan más los medios de Perú o medios de Colombia. Claro, es una tarea incluso social de identidad, de cultura, y siendo un asambleísta que representa a la buena Amazonía, parte de la población amazónica, también se puede reconocer que ha habido una deuda importante con los medios comunitarios que debe ser pagada. Exactamente, decir que pueblos y nacionalidades indígenas puedan acceder a esos medios, tener medios de comunicación en su propio lenguaje, en el idioma shuar, achuar, es valiosísimo. Yo creo que esos derechos no se los puede perder, son cosas que se han ganado y hay que luchar para que se los mantengan. Ahora, echa la ley. Echa la trampa, dice. Entonces, ustedes van a cuidar que eso no vuelva a suceder. Digo, no vuelva a suceder, porque en el tema de distribución de frecuencias se están evidenciando irregularidades. Sí, sí. Todavía se concentran frecuencias. Bueno, ya va siendo hora de parar esto. Sí, sí, O sea, son asambleístas que están allí claro, mismo. es un parar problema esto. que bancada, ¿no? lo hemos tenido en estos Inclusive años, colegas de ustedes. que lo ha habido anteriormente, inclusive, es decir, no es un problema de reciente data, es decir, son problemas que se han venido dando precisamente por la viveza criolla, por diferentes circunstancias, y entendiendo de que inclusive yo creo que falta una diferenciación en los medios privados, porque hay medios privados locales, pequeños, medianos, y hay grandes monopolios de medios de comunicación que tienen televisión, prensa escrita, radio, medios digitales. Entonces es toda una posición empresarial con respecto a diferentes temas que ponen en la agenda pública, en la agenda de la opinión pública. Entonces todo eso también habría que debatirlo y analizar. El otro tema es las facultades de la Defensoría del Pueblo. Ajá. Ha sido otro tema de debate en función de que se eliminaría una superintendencia de comunicación, pero las tareas de control las asumiría sin posibilidad de sanción la Defensoría del Pueblo, pero acompaña a la Defensoría del Pueblo una ley que le da facultades incluso para clausurar establecimientos o instancias que no respeten sus dictámenes. Entonces, ¿qué harán con eso? Bueno, yo de lo que le he estado revisando el proyecto, al menos el que envió el Ejecutivo, lo que quisiera es que no se caiga en un extremo, es decir, tener de pronto una superintendencia de comunicación, que hay varios criterios, que era una posición muy controladora, digamos que sanciones fuertes, que casi quebraban a medios pequeños o medianos, por decirlo así, pero la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, emite informes y estos no son vinculantes. Es decir, la tarea que yo veo que va a revisar es, en primer lugar, de mediación. A ver, sentémonos, periodista, ciudadano que se ve afectado, mediemos. Si logramos un acuerdo, bien, si no, derivamos a una instancia judicial y nosotros le auspiciamos o le patrocinamos con el abogado. Pero entonces, Juan Pablo, es lo que Rommel Jurado, jurista, fue quien anticipó que incluso lo llamó como un caramelo envenenado, como que podría tener muchas más facultades la Defensoría del Pueblo, y en eso evidentemente lo único que de pronto le pedimos es que hagan un análisis más profundo. Sí, sí, y yo tengo ya muchas observaciones con respecto a aquello. Se está debatiendo la posibilidad, porque yo escuché en alguna entrevista en un medio nacional a la defensora del pueblo que decía, bueno, nosotros todavía no hemos sido parte del debate,
tenemos varias competencias y con las competencias que tenemos estamos cargados de trabajo. Es decir, con estas nuevas competencias, la pregunta es, ¿estamos en capacidad de asumir estas competencias técnicamente, con los funcionarios que constan en la Defensoría del Pueblo, económicamente, porque también tienes que contar con los recursos económicos para realizar una nueva competencia? Entonces, esa parte no es tallada en piedra, perdón. Sí. De pronto puede ser otro organismo. Una inquietud sobre el tema del linchamiento mediático, porque evidentemente es una figura cuestionable, pero sin embargo es algo que se produce. Se produce a diario. Hoy mismo se está produciendo ese tipo de linchamiento mediático contra determinado personaje, no digo el nombre. En consecuencia, ustedes como legisladores van o no a tener muy en cuenta todos estos eventos que se dan, que se producen a diario, para legislar en esa materia, porque de lo contrario vuelve el país de nadie. Sí, yo no creo controla que absolutamente nada. Yo creo que no tenemos que coartar la posibilidad de que, claro, un periodista investigue, pero tampoco el periodista o el medio de comunicación es juez, es decir, ya emitimos la sanción y por poco le damos la orden de prisión. Está pasando ahora. Entonces, exacto, nosotros tenemos que hacer una labor profesional en donde se informa, se investiga, se pasa pruebas y muchas veces tiene que pasar a la Fiscalía, a la Contraloría. Y esto le comento porque yo también he ejercido la profesión, he estado al frente de medios de comunicación, de televisivos, en mi provincia. Entonces, eso hay que tener mucho tino con el rol del juez, que a veces el periodista puede creer que lo tiene, y no es así. Hay otras instancias que tienen esa función de fiscalización, de control también y de sanción. Y el linchamiento mediático ocurre. Conversando a veces con algunos colegas periodistas me decían, bueno, en esta hora no tengo mayores noticias, pues a ver con quién nos pegamos. Y una hora contra el alcalde, contra el concejal, llamadas telefónicas, y bueno, siempre va a haber gente de oposición. Y también hay contubernio de varios medios para hacer lo propio. Exactamente, entonces ahí está lo grave. Esa agenda que puede estar hasta armada, yo creo que tiene que ser regulada. Es decir, las libertades sin regulación pueden caer en libertinaje. Entonces, en algún sentido tenemos que regular, porque grandes medios de comunicación, como digo, responden también a intereses, y hay intereses económicos y políticos que están detrás de aquello. O sea, no podemos ser ciegos o hacernos de la vista gorda, y eso lo sabemos en la Asamblea y tenemos que debatirlo de esa forma. El problema de ese artículo era que era inaplicable, porque de qué manera se iba a aprobar el consenso de diversos medios para linchar. Pero de pronto pudiese analizarse otra figura, otro tipo de artículo para que no se pierda esa... Sí, y para evitar estos casos que yo he visto en lo personal. Hemos visto cómo 1 mes, 2 meses se trata el mismo tema, es decir, y ya se daría el paso a otra instancia y se sigue, y sí afecta, o sea, afecta a la familia, afecta psicológicamente, afecta a la sociedad, porque al fin y al cabo denigras y manchas la imagen y el nombre de una persona, ¿no? Independientemente de si es verdad o no. Destruyen honras. Exactamente. Entonces, lo peor es cuando no ha sido verdad, ¿no? Se dice al final que ha sido... Y es más, yo creo que, bueno, la ley de comunicación actual es una ley amplia, pero por ejemplo, ustedes saben, la comunicación avanza rápidamente, la tecnología, hay cambios vertiginosos, hay medios inclusive digitales y van a tomar fuerza, no se diga el tema de las redes sociales, hay muchos que están conversando de que ya tenemos que empezar a topar también esos temas en la ley de comunicación, o de pronto en otra normativa, pero que hable de estas situaciones que también no están teniendo un control o una regulación, por decirlo así. ¿Y no tienen pensado ya alguna idea sobre el tema de redes sociales? Sí, bueno, al menos yo la estoy trabajando, la estoy pensando. Es un tema muy complejo. Y a veces es complicado porque se piensa, o en el imaginario está como que se va en contra de las libertades, de la libertad de expresión. Así fue, pero tenemos que entender que la libertad de expresión no te da derecho para calumniar, para mentir, para engañar, para tergiversar la verdad, para hacer daño a las personas, y no se diga en política, en donde a veces se contrata empresas para hacer campaña sucia específicamente. Entonces, los famosos troles. Entonces hay que tener herramientas para que un candidato o una persona pueda defenderse. Por eso es que a veces muchos jóvenes dicen, bueno, yo a la política ni me meto. Claro. Ahora, y solamente van los que ya... Los que están los que pueden enfrentar todo. Pero bueno, en mi caso hay una excepción, ¿no? No, sin duda. En el bajo mundo de la política. Oiga, algo que me preocupa también es el tema financiamiento, medios públicos y medios comunitarios, porque
ahora ya se legisla sobre el tema, pero no se ha cumplido nunca esa ley. Sí, es decir, sí. nunca se distribuyó como se debería haber distribuido los recursos públicos, básicamente. Aunque a los privados también se les pone una cierta norma. ¿Qué van a hacer ahí? Bueno, Si no van a en la desaparecer reforma los medios. no se plantea nada. En la actualidad hay una normativa que dice, bueno, sí hay un porcentaje del pautaje nacional que tiene que distribuirse a los medios locales. Y eso no se ha cumplido. Es decir, hay agencias a veces de publicidad que pautan solamente en Quito, Cuenca, Guayaquil, tal vez por la facilidad, por no sé, menos trámite o lo que fuera, pero esto ha sido un clamor. Yo me he reunido en varias ocasiones con los medios locales en provincias y plantean que esto cobre más fuerza, o se ponga un candado, o se ponga ciertas disposiciones en las que realmente puede hacerse efectivo llega a cumplir la ley. Este derecho, porque, seamos sinceros, hay medios de comunicación que sobreviven, hacen una labor patriótica también, de voluntariado. Entonces, ante eso yo creo que sí tenemos que repartir precisamente esos recursos que se los distribuyen como pautaje publicitario en el ámbito nacional. Que se cumpla la ley. Que se cumpla la ley y de pronto reforzar ese artículo que ya está puesto. Yo me comprometo inclusive en este artículo repensarlo y ver qué posibilidades tenemos precisamente de que se pueda cumplir con la ley. Pero sin sanción, ¿creen que sí se pueda cumplir? ¿Será? Es complejo porque, como digo, hay grandes poderes económicos, hay grandes poderes que están inclusive detrás y la sanción permite a veces, claro, que se respete la norma. Sin embargo, esto desde el mundo académico, periodístico, dice, nos limita nuestra posibilidad de actuar. Hay un debate sensible, hay un hilo fino que analizarlo, ¿no? Yo preferiría que si haya un control, que si haya cierta normativa que regule, tal vez no una situación sancionadora, pero sí que permita pues revertir esto y garantizar los derechos de los ciudadanos. Mire usted, con estímulos podría ser interesante, estímulos tributarios en donde si se cumple una cuota de pautaje, por ejemplo, se pueda acceder a ciertos incentivos. Sí, yo creo que hay que ser creativos en eso, hay que pensarlo bien y ver las posibilidades también de precisamente que todos ganemos. Y en el debate lo que sí es importante es que no solamente los grandes medios estén, sino estén los periodistas, estén los representantes de medios comunitarios, estén organizaciones y colectivos. Es decir, esto es una ley que involucra a muchos actores, pero a veces son pocos los actores que están interesados y son los que más influencian en el cambio de AOB-Ley. Muy bien, gracias. Muchísimas gracias. A ustedes por el espacio. El asambleísta Juan Pablo Belín ha estado con nosotros, hablamos sobre el proyecto de ley de comunicación. Ya se encuentra en Pichincha Universal Fernando Balda, ex asambleísta, ya mismo la entrevista con él.